¿Quieres? Buenas tardes a todos quienes están conectados a Somos Conce TV. Les habla su abogado Jorge Roberto Gutiérrez, socio del estudio jurídico GM Abogados, conductor de este espacio denominado El Jurista, al cual yo le llamo el empoderamiento legal de la ciudadanía. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema que es de verdad muy, muy interesante, así como lo que se discutió hace un par de horas atrás en la Cámara de Diputados, que es aquel que dice relación con la sucesión por causa de muerte, y bajo la interrogante, ¿qué ocurre con el patrimonio del difunto? Con el patrimonio del causante. Y para eso, para hablar de este tema, tengo el honor de presentar como invitada a la abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, además socia del estudio jurídico Victoriano Bustamante, Abogados Asociados. Doy la bienvenida al programa El Jurista a doña Francisca Victoriano. Hola, buenas Hola, tardes para todos. bienvenida al programa El Jurista. Gracias. Francisca, como señalé, es un honor poder conversar contigo de este tema que de verdad siempre trae interés en la ciudadanía, que dice relación a la sucesión por causa de muerte, o más bien comúnmente para las personas como lo entienden, las herencias, cómo se reparte en definitiva el patrimonio del difunto. Antes de comenzar, de poder iniciar este tema contigo, quiero señalar a todas las personas que ya están conectadas a Somos Conce TV que para hacer las consultas, sugerencias, incluso saludos a la invitada, pueden hacerlo a través de los dos medios tradicionales que tiene el canal, ya sea escribiendo el muro de Facebook de Somos Conce TV o también al número que aparece en pantalla, que es el WhatsApp más 569 77 25 23 40. Francisca, antes de comenzar con el tema de lleno, quiero preguntarte a ti, ¿cómo ha sido poder convivir, si es que ha habido de parte tuya, con cierto grado de normalidad, esta situación de la pandemia? Ya sea tanto el tema del punto de vista laboral, y si tú quieres contar desde el punto de vista personal. Bueno, la verdad es que toda mi vida se relaciona un poco con el tema laboral, ya que yo soy socia de B&B, abogado asociado, con mi colega Camila Bustamante y estamos en el ejercicio libre de la profesión. Habitualmente eso implica que no tenemos un horario para trabajar, así que estamos habitualmente, a veces 20 horas al día trabajando en esto. Nos han llegado muchos casos por temas laborales, hartos temas de familia y también civiles. En ningún caso las causas decrecieron o hubo menos clientes por el tema del COVID, al contrario. El tema del teletrabajo, la verdad es que nosotros los abogados siempre hemos estado acostumbrados a estar trabajando detrás de un computador, por lo que la única diferencia es que en vez de estar trabajando en un escritorio, en una oficina, estamos desde nuestras casas, así que mayor impacto personal, de mi parte por lo menos, no ha habido. Ok, Francisca. Y en lo personal, ha sido un poco complicado esto de tener que estar más tiempo en la casa, eh, o poder compartir con las amigas, con los amigos, hacer deporte. La verdad es que no ha sido tan complicado. Siento que personalmente soy una persona que tiene la capacidad de enfrentar situaciones difíciles tal vez. No siento angustia al momento de no poder salir con amigas, tal vez a divertirme, porque tampoco salgo tanto, digamos. Siempre estoy estudiando, trabajando, así que mayormente no me ha afectado en lo personal la situación. Ahora, si se alarga tal vez mucho tiempo más, sí termine estresado o angustiado de cierta forma. Ya, Francisca, vamos al tema de lleno. Y quiero empezar con la siguiente pregunta. Y de esa forma, dándole un orden a la conversación del día de hoy. Y para todas las personas que están ya conectadas Somos Conce TV y para los que se van a conectar dentro de los próximos segundos.
El tema, como se plantea, es la sucesión por causa de muerte. Bueno, ¿qué es la sucesión por causa de muerte? Mira, la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio de los derechos y obligaciones transmisibles del causante. Para que la gente entienda, el causante es la persona que fallece, ¿ya? Y a través de la sucesión por causa de muerte, los herederos, como se les designa de forma coloquial, van a adquirir el dominio de los bienes que integran la herencia, de cierta forma. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, es un modo de adquirir el dominio De en los, definitiva, de los que determinan derechos y obligaciones que tenía en este caso el causante, el difunto, el antecesor, incluso como se pudiera decir coloquialmente hablando. Eh, y Ahora, respecto, sí, cuenta. esta adquisición del dominio implica tanto de activo y pasivo, bienes y obligaciones. O sea, también para que la gente un poco se entere de esto, a través de la sucesión por causa de muerte, no solamente vamos a adquirir bienes, sino que también eventualmente deudas, por ejemplo, Y del eso es difunto. la parte ingrata, ¿no? Esa es la parte Exacto. ingrata. Francisca, y con relación, quedando claro la idea de esta noción o concepto de lo que es la sucesión por causa de muerte, ¿qué tipos de sucesión regula nuestra legislación? Mira, nuestra legislación regula dos tipos de sucesiones, ¿ya? En verdad tres, pero dos son las que más tienen, eh, se ven más habitualmente, que son la sucesión testada, que es aquella se sucede al difunto en virtud de la existencia de un testamento, y ¿Ok? la sucesión intestada, que es aquella respecto de la cual se sucede a este mismo causante, pero en virtud de la ley, es decir, sin la existencia previa de un testamento, ¿ya? Perfecto, perfecto. A ver, quiero detenerme un poco respecto, en primer lugar, al segundo caso que tú señalas, la sucesión intestada, que digámoslo, que es la regla general que ocurre en este país y Sí, que en este caso muchas personas lo traducen, se me muere un familiar, no hizo testamento y que al final eso deriva finalmente en lo que es el trámite de la posesión efectiva. Eh, Coméntame un poco respecto al tema de la sucesión intestada. En primer ya. lugar, Antes de comentar respecto a eso, quisiera hacer un alcance porque en general los clientes o la gente en general, en verdad, no sabe que sí puede hacer testamento, ¿ya? ujú, Y la situación es que sí se puede, o sea, se puede disponer de una parte de los bienes del difunto. Más adelante vamos a indicar cuál es la parte respecto a la cual las personas pueden disponer porque no es toda la herencia, ¿ya? Ya, volviendo al tema, generalmente, como tú me dijiste, la gente no, o sea, el causante, la gente en vida no otorga testamento, no dispone de sus bienes para después de sus días. Por lo tanto, eh, se da la situación que va a ser la ley la que va a determinar quiénes van a suceder al difunto, ¿ya? Bueno, en este mismo orden de ideas, la ley también eh, crea distintos órdenes de sucesión, ujú, intestadas se le denomina, ¿ya? ujú. Estos órdenes de sucesión, para explicarlo con palabras sencillas, van a determinar quiénes van a heredar los bienes del difunto, ¿ya? Ok, ya, Para eso, lo primero es decir que existen 5 órdenes de sucesión intestada, ¿ya? Para saber qué orden va a concurrir, eh, hay que determinar lo que nosotros, los abogados, denominamos quiénes son los cabezas de orden, ¿ya? ok, ya, Los cabezas de orden son los asignatarios cuya existencia van a hacer operar cierto orden de sucesión intestada, ¿ya? Vamos a explicarlo bien sencillamente, sin tanto tecnicismo. Primero, cabe hacerse la pregunta, si existen hijos. Si existen hijos, ellos van a ser el cabeza de orden y van a hacer concurrir el primer orden de sucesión intestada, ujú, ¿ya? Si no ujú. existieran hijos y existieran ascendientes o cónyuge sobreviviente o convi- eh, ¿cómo se llama?
Ya. Conviviente civil con acuerdo de unión civil vigente va a Mm. ocurrir, ellos son los cabezas de orden, digamos, los ascendientes o el cónyuge o el conviviente civil y van a hacer concurrir el segundo orden de sucesión intestada. Si no existen estos dos herederos, que son los ascendientes o el cónyuge o el conviviente civil, y existen hermanos, los hermanos propiamente tal son cabeza de orden y va a concurrir el tercer orden de sucesión intestada. En el caso de no haber hermanos, van a concurrir en el cuarto orden de sucesión intestada los colaterales hasta el sexto grado de consanguinidad inclusive. Y por último, en el caso de no existir ni hijos, ni cónyuge, ni conviviente civil, ni ascendientes, ni hermanos, ni colaterales hasta el sexto grado de sucesión, hasta el sexto grado, va a concurrir en el quinto orden de sucesión intestada el fisco como heredero del causante. Ya, en grandes rasgos, este es el orden de prelación en el caso de que una persona fallezca. Ya, perfecto, Francisca. Entonces, en definitiva, dejar en claro que en el caso de la sucesión intestada, lo que hace el legislador, y como explicó muy bien la invitada, es que simula lo que sería la voluntad del causante. Exacto. Esa es la intención que deja el legislador. Y por eso que establece órdenes de sucesión. O sea, determina por qué en primer lugar estarán los hijos, los descendientes, y luego el cónyuge sobreviviente, y así sucesivamente. Exacto. Esa es la idea en el fondo. Por eso se llama orden, porque se Orden. entiende que también hay un sentido de eh, natural que tiene que ver en relación primero a lo que es la descendencia y eventualmente ascendencia, y si no existe ninguna, ahí van. Y Espérate, finalmente el está fisco. la figura del fisco, que el fisco ahí está esperando eventualmente. Que no existan herederos. Exactamente. Entonces, resumiendo, si Ujú. el causante en vida no dejó ningún testamento donde haya dispuesto de sus bienes conforme a derecho, va a ser Ujú. la ley la que va a determinar quiénes van a suceder al causante, en este Perfecto. mismo orden en que yo expliqué hace un rato brevemente. Y sea el primero o el cuarto, dependiendo quién sea en definitiva el que va a suceder de manera intestada al causante. ¿Cómo se materializa eso? ¿Bajo qué trámite se debe hacer las personas en este caso para poder, en definitiva, ser beneficiarios de esto? Bueno, como estamos hablando de la sucesión intestada, hay que ¿Mm? dejar claro que existen dos formas de adquirir la posesión efectiva, de generar la posesión efectiva. ¿Ya? Estos dos tipos de posesión efectiva va a depender si la sucesión es testada o intestada. Si la sucesión es intestada, la posesión efectiva para disponer de los bienes, muebles e inmuebles del causante se va a tener que tramitar ante el registro civil, ya ¿Ya? a través de un procedimiento administrativo, no judicial. No requiere la representación o el patrocinio de ningún abogado. Ujú. Sin perjuicio de eso, en general, los formularios requieren cierta información técnica que en general nosotros los abogados somos quienes manejamos eso, porque no es la idea de que alguna persona tal vez rellene de forma incorrecta los formularios, es por eso que ellos concurren a nosotros para que nosotros los asesoremos ¿Sí? y le rellenemos el formulario, ¿ya? Eso va a ser a través de un procedimiento administrativo ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, quien finalmente al momento de recepcionar ese formulario completo va a otorgar la posesión efectiva que finalmente se va a inscribir en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. ¿Ya? Y tú me señalabas que hay otro, Ah, por un lado está la actuación administrativa, que es lo más común y que la gente hace que en el registro civil. claro, y por otro lado, si el causante o el fallecido dejó testamento, la posesión efectiva se tiene que tramitar a través de los tribunales civiles, ya que correspondan, a través de un abogado. Ya Ya. una causa voluntaria se presentan los antecedentes, digamos, obviamente el testamento, que tiene que estar, que tiene que ser el instrumento que corresponda, y para que posteriormente la resolución que se pronuncie tenga que ser inscrita en el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que se haya pronunciado dicha resolución.
¿ya? Entonces, Perfecto. los procedimientos son diversos. Uno es judicial, otro es administrativo, dependiendo de si la sucesión es testada o intestada respectivamente. Perfecto. Y finalmente, como tú señalas, se materializa, esto se cierra en el conservador de bienes raíces, que es la forma que en este país tiene en definitiva para poder materializar el dominio de, las, de las cosas, de los bienes en general. De hecho, la posesión afectiva administrativa, cuando contiene bienes inmuebles, posteriormente igual hay que llevarla al conservador de bienes raíces para que efectúe las inscripciones especiales de herencia que correspondan, ¿ya? Exacto. Por la historia de la propiedad raíz y todo el tema conservatorio de los bienes inmuebles. Ya, perfecto. Entonces, estamos claritos con respecto al tema de la sucesión intestada. Antes de continuar, Francisca, quiero reiterar una vez más a todas las personas que están conectadas a Somos con CTV o que tomaron interés y saben, no sé, algún familiar, algún conocido que están en esta situación y que se conecten al Facebook Live de Somos con CTV, que las consultas, sugerencias las pueden hacer ya sea escribiendo al muro de Facebook ahora o también hacer las consultas al número que aparece en pantalla, que esto es el WhatsApp más 569 77 25 23 40. Francisca, quedando claro el tema de la forma como que dice relación con la sucesión intestada, los órdenes de sucesión, cómo finalmente se tramita la situación de cómo se distribuyen los bienes en el fondo, eh, mediante este tipo de sucesión. Además, que la posesión efectiva, como tú señalas, al final quien tiene que dar la asesoría son los abogados, porque incluso los funcionarios del registro civil se le hacen capacitaciones, pero no siempre logran entender la, las montón de indicaciones, los montón de cuestiones que existen. Sí, Eh, es que ocurre que en general, sin desmerecer a los funcionarios, Ujú, lógicamente, ujú, existe un trasfondo jurídico eh, que llama a hacer ciertas distribuciones de los bienes, ¿ya? ujú, Que somos nosotros los abogados quienes tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo. ujú, Ya, sin perjuicio de eso, pueden existir funcionarios que sí lo hagan correctamente, ya, pero en ujú, general nosotros los abogados tendemos a asesorar y a ayudar a los clientes en las posiciones efectivas administrativas. ujú. Y bueno, eso es efectivo, Francisca. Y bueno, en todo caso, yo he visto los formularios, me ha tocado ver la oportunidad. Con el tiempo han ido mejorando en este caso tanto el formato en sí, las explicaciones que incluso qué significa cada cosa, se le asignan letras, por ejemplo, si una persona quiere eliminar el tema de las deudas hereditarias y le señalan que está la figura del beneficio inventario, qué sé yo, así como otras cosas más que aquí yo lo cito como ejemplo y que son bastante útiles para las personas. Más, pero sin duda que como señalas tú, el ideal es que se hagan asesorar mediante especialistas en la materia, que en este caso son abogados al respecto. Sí, es que hay varios tecnicismos en ese formulario, por ejemplo, partiendo por que hay bienes que son sociales, por ejemplo. Cuando el cónyuge fallece y estuvo casado en sociedad conyugal, la distribución, o sea, perdón, la forma en que se sucede respecto de esos bienes es distinta. O, por ejemplo, si hay herederos que van a suceder a través de representación, que es un modo indirecto de suceder al causante, tampoco lo saben expresar en el mismo formulario. O lo que tú mismo comentas, el derecho, se me fue la palabra, De eliminar las deudas mediante el beneficio inventario. beneficio inventario. Son Ujú, tecnicismos que tal vez el mismo heredero que puede hacerlo solo o algún funcionario inexperto no sepa manejar en el momento y haga un mal formulario. Ahora, sin perjuicio de que esté quizá erróneo un formulario, existen otros formularios que son para hacer modificaciones, agregaciones o eliminaciones y se puede modificar, digamos, no es como debido a muerte algún error. efectivamente, efectivamente. Y también es importante a propósito de si eventualmente se debe pagar o no impuesto a la herencia. Eso tiene que ver también con la cuantía del patrimonio de la persona. Sí.
Si no me equivoco, hasta aproximadamente 7,5 millones no se paga ningún impuesto, ¿ya? Mm, Impuesto a la herencia, digamos. Si es ujú. sobre 7,5 millones u 8, se tiene que pagar un impuesto, ¿ya? Sí, más o menos, Esto- aproximado. sí. Francisca, ya, quedando claro entonces el tema de la sucesión intestada. Entonces, estamos hablando de sucesión por causa de muerte, dijimos que existen tres clases de sucesión, pero en este caso explicaste en primer lugar el tema de la sucesión intestada. Brevemente, antes de que ya, porque ya me están comentando que están llegando comentarios y consultas, vamos a la sucesión testada. ¿Quiénes pueden ser sucesores en este tipo de sucesión? Bueno, o sea, la sucesión testada partamos de la base que es cuando el difunto en vida dejó un testamento y dispuso de sus bienes, conforme a derecho, ¿ya? En el caso de existir un testamento, en ese testamento solo podrá disponer de una cuarta. Imaginémonos un círculo, ¿ya? ¿Ok? De ese ¿Ya? círculo, el difunto solamente pudo haber dispuesto libremente de la cuarta del círculo, que es la que se denomina la cuarta de libre disposición. Ujú. Esto siempre y cuando existan legitimarios, ¿ya? Ya. Es un poco enredado, pero en palabras sencillas, los legitimarios son los hijos personalmente representados por su descendencia, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil con acuerdo de unión civil vigente. Ya. Si existe uno de estos cuatro legitimarios, Ujú. solamente se va a poder disponer de la cuarta de libre disposición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se genera la mitad legitimaria, la cuarta de mejoras. Y ahí Ya. se forma el círculo. No sé si Ahí se se forma entiende el círculo. mucho. Sí, fue como, así como el círculo y se hace como la figura, se parte por la mitad. Imagínense que esta es la mitad legitimaria y de la otra mitad hago otra rayita, cuarta Cuarta. mejora o cuarta libre disposición. Para ejemplificar mejor esta idea, Francisca, ya están llegando consultas al respecto, al tema. Señor director, doña Luisa Torres, fiel seguidora de Somos Conce TV, no solamente el programa El Jurista, sino que también de los otros programas del canal. Señala, buenas tardes, y es una consulta. Mi esposo falleció hace 10 meses. Como su viuda, señala, mi esposo no dejó testamento. Ya, esa es la idea entonces, sucesión intestada. Y tengo 2 hijos. ¿Qué porcentaje le corresponde a sus hijos? Esa es la consulta de la señora Torres. Y continúa. Y además agrega, o sea, son 2 consultas en el fondo. Y la segunda es, solo dejó un bien raíz. ¿Ellos tomarán su herencia una vez yo fallecida? Fue casada por mancomunado. Ahí un poco explica. Voy a aclarar en el fondo. Por un lado tenemos doña Luisa, aclara que se trata de un caso de sucesión intestada, ¿ya? Exacto. En la cual, en este Ahí, pues, caso, tiene hijos, y la pregunta que hace es que respecto de esos hijos, que estarían dentro del orden, el primer orden de sucesión, ¿qué exacto. porcentaje les correspondería? Y en particular respecto de que esta persona solamente tenía un bien raíz. Ahora, está casada en sociedad conyugal, sí. Sí, 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 Por lo que mancomunada debe entenderse así, sí, mancomunada. entonces, de la herencia, o sea, hay que distinguir que ella tiene la mitad de los gananciales primero, ¿Mm? ¿ya? De lo restante, como concurre en el primer orden de sucesión intestada, ¿cierto? Y existe cónyuge sobreviviente e hijos, ella va a heredar el doble de lo que corresponde a cada hijo, Ujú, es decir, el 50% y cada hijo el 25%. ujú. Ya, perfecto. Ahora, esta respuesta es súper general porque en el caso concreto yo podría quizás a ella asesorarla, ver cuántos bienes tiene, cuántos dinero podría haber tenido el causante y así obviamente ser más precisa al momento de determinar cuánto le corresponde a cada uno, pero en porcentaje a ella le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo.
Efectivamente, es lo que dice la ley al respecto. Lo que señala. En definitiva, en la sucesión intestada, en el caso que señala doña Luisa, que es su situación, al parecer, habiendo un bien raíz, entonces ella recibiría el doble de la porción con respecto a cada hijo, que en este caso serían 2 hijos. Eso es. Llegó otra consulta al respecto. Doña Angélica C.C. Beltrán dice lo siguiente: tengo 2 hijos. Al fallecer el padre, uno de ellos me cedió su parte. Ya aquí una sesión de derecho. Al fallecer yo, o sea, está así, poniéndose en la situación, una simulación. Yo, ¿cómo se reparte la propiedad? Repito, Francisca, tiene 2 hijos. Al fallecer el padre, uno de ellos me cedió su parte. Y señala en el hipotético caso que si ella fallece, ¿cómo se reparte la propiedad? Es que igual falta un poco de información porque dice, tengo 2 hijos y al fallecer el padre, dice que uno de los hijos le cedió a ella su parte. Me imagino que es de la parte que heredaron del padre fallecido. Exactamente. Es lo que se puede desprender. Eso. Si Entonces es la pregunta es intestada, cómo se reparte la propiedad. claro, si es intestada, ambos hijos heredaron la misma proporción. Por lo tanto, 50 y 50. Si ese hijo le cedió su parte a la madre, ¿cierto? Al momento de fallecer ella, si es que están los 2 hijos vivos, van a heredar en partes iguales. Ahora, si es que están vivos, porque si mueren antes que ella, la situación es distinta. O si ella muere y muere antes de aceptar o repudiar, también es distinta. Entonces, en general, así sería. En principio, La digamos. verdad que da para muchas respuestas. Sí. Algo que la gente cree, pero da para muchas respuestas. No hay como la respuesta al respecto. Hay respuesta que se puede dar en principio con la información otorgada, pero posteriormente pueden haber otros sucesos que hagan variar la situación. Ya, perfecto, Francisca. Volviendo al tema de la sucesión testada, creo que también es relevante destacar, ¿qué es la mitad legitimaria? A propósito de lo que tú tocaste, la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición. En palabras sencillas, la mitad legitimaria es la porción que le corresponde a los legitimarios, ¿ya? Que ya los mencioné, que son los hijos personalmente o representados por su descendencia, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil con acuerdo de unión civil vigente. Y sus proporciones se van a regir por las reglas de la sucesión intestada, ¿ya? La misma forma de la orden de sucesión intestada. Ya. La cuarta es decir, perdón. Es decir, si existe uno de los legitimarios mencionados, va a haber mitad legitimaria. Y esa mitad legitimaria va a ser repartida en la forma en que se dispone respecto de la sucesión intestada. Correcto. Espero que se entienda. Sí. ¿Y la cuarta parte de mejora? ¿Cuál sería en ese caso? La cuarta de mejora, sí, estamos en la mitad del círculo, que es la mitad legitimaria, ¿cierto? La otra mitad se parte en 2 y ahí quedan 2 cuartas. Una de esas cuartas es la cuarta de mejoras, que significa que en el testamento el causante puede mejorar a cualquiera de los asignatarios de la cuarta de mejoras, y esos asignatarios son similares a los legitimarios. La única diferencia es que puede ser cualquier ascendiente, cualquier descendiente o el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil con acuerdo de unión civil vigente. ¿Ya? Perfecto. ¿Y la cuarta parte de libre disposición? Esa el causante puede disponer libremente de ella. Ya, por ejemplo, entonces, ¿podría eventualmente una persona donar ese dinero a Andrónico Lucic? Sí, por supuesto. Suena una ironía, pero es así, es así. Exacto, puede disponer como él quiera. Ahora, si no existieran legitimarios, que son los asignatarios de la mitad legitimaria, el causante puede disponer libremente de toda su herencia. Perfecto. Situación que casi nunca ocurre, sí, pero puede.
Ya, perfecto. Francisca, y a propósito que tú hablaste de los legitimarios y describiste quiénes pueden ser, ¿esos legitimarios se podrían deslegitimar? ¿Desheredar? ¿Sí? ¿En qué se hereda? ¿Se puede en ese sentido entonces? Claro. O sea, las personas no saben esto, pero una persona en vida puede desheredar a un legitimario. ¿Ya? Esto se hace a través de una disposición testamentaria, es decir, hay que generar un testamento y en ese testamento disponer que se va a privar del todo o de una parte al legitimario de su legítima. Perfecto. Por las Eh, causales que señala la ley, por si acaso, que están en el artículo 1208 del Código Civil, que no me las sé todas de memoria, pero están. bueno, ahí están descritas en el artículo 1208. ¿Qué pasa con el tema de la pensión alimenticia relativo al asunto de la sucesión? Es una asignación forzosa, es ¿Ya? decir, que se tienen que descontar, digamos, de la herencia, sí o sí, ya Ya. los alimentos que se dan por ley a ciertas personas. Ujú. Sí, efectivamente. Bueno, eso como tú describes lo que se conoce como el acervo ilíquido, en el fondo. Que parte del acervo ilíquido, dentro, para que quede líquido, para que precisamente quede este acervo líquido, está el asunto de las pensiones alimenticias. Eh, Así que eso. Bueno, entonces tenemos claro para todas las personas, y lo hago un tono de resumen, y reiterar una vez más que si quieren hacer comentarios, sugerencias, consulta a la invitada, pueden hacerlo a través de los dos medios que entrega este programa, ya sea escribiendo al muro de Facebook de Somos con CTD, o también al número WhatsApp que aparece en pantalla, es más 569 77 25 23 40. Ahí está. Eh, Francisca, em, ya como empezando ya a cerrar el tema y haciendo un marco como sido al respecto, un orden en este sentido. Explicamos lo que es la sucesión por causa de muerte, señalamos eh, de modo general qué es lo que es la sucesión intestada, qué es la sucesión testada, eh, y más o menos de qué forma se distribuye en definitiva el patrimonio del difunto, siendo uno y siendo el otro, que en este sentido, ahí aparece en el caso de la intestada la figura de la posesión efectiva, y que en el caso de la testada, que se hace mediante testamento. Eh, para ti, Francisca, ¿consideras necesario tener que hacer cambios en materia de sucesión al respecto o no? Tal como conversábamos hace un instante, yo creo que sí se debieran hacer cambios, porque en general sucede que la realidad de las personas es que tienden a disponer en vida del patrimonio del causante, ¿ya? Ya. Situación que para mí es contradictoria para nosotros los abogados porque se supone que mientras el causante esté vivo, de hecho no es causante, ¿ya? Y tiene el dominio absoluto de sus bienes. Y los herederos, en general, sabiendo que van a ser asignatarios de las asignaciones después de los días del difunto, tienden a disponer, a generar discusiones, a generar diferencias entre familiares, sabiendo qué es lo que le toca a cada uno. Por lo tanto, yo soy de la idea que tal vez se podría legislar y avanzar en la idea de que el causante pueda disponer libremente de sus bienes, Ya, sin la perfecto. necesidad de que existan las asignaciones forzosas, por ejemplo. Ya, ¿y qué ocurre, por ejemplo, ahora que anteriormente te consulté con el tema de las pensiones alimenticias y está señalada dentro de asignaciones forzosas? ¿Te parece debatible al menos también tener que eliminarlas como asignaciones forzosas, no? Tal vez las pensiones de alimentos no, Ya. pero sí la mitad legitimaria tal vez, no sé si eliminarla, pero hacer modificaciones, o la cuarta de mejoras, Ujú. no sé. Siento que existe muy poco porcentaje respecto al cual el causante puede disponer libremente.
sin duda uno incluso pudiera entrar a los principios generales del derecho, algo tan básico como es nuestra libertad. La voluntad, Incluso, por ejemplo. Libertad y exactamente, voluntad. en ese sentido. Eh, Francisca, de verdad ha sido un gusto poder hablar contigo. Estoy muy agradecido porque hayas aportado tu tiempo con tu conocimiento. Es un tema, repito, de mucho interés, que además de mucha utilidad, que lamentablemente en el contexto que estamos viviendo, muchas personas van a tener que hacer esto. Y yo quiero agregar a criterio personal un consejo. Siempre está el mito de que las personas que tienen plata son los que hacen testamento. Exacto. Y eso es un error. Te lo digo a todas las personas que nos están viendo ahora por Somos Conce TV como consejo. Hagan testamento, porque como lo que recién comentó Francisca, haciendo una crítica a este tema de las asignaciones forzosas, eh, esto puede generar, más allá de los costos que eventualmente pudiera incurrir en un testamento, que es pagar un abogado, que pagar eventualmente impuestos, dependiendo de la cuantía, que el tema de notaría, eh, incluso si se decide, por ejemplo, bajo la opción del testamento cerrado, que podría incluso como complementar antes de el testamento abierto y cerrado, y que el caso del cerrado muchas veces quien se encarga de guardar el testamento, el sobre, es la notaría. eh, no es, Se lo aseguro, a pesar de la situación compleja, del escenario complejo que tenemos actualmente, es mucho mejor que evitar la destrucción de familias, incluso que muchas veces ocurre con el tema de la distribución del patrimonio del difunto. Exactamente. Así que los llamo a dejar testamento y a disponer de sus bienes para después de sus días. Francisca, bueno, de verdad reitero mi agradecimiento de tu parte. ¿Quieres dejar algún consejo, algún recado al respecto? Sí. Quiero, primero que todo, mandar un saludo a mi colega Jaime Moreno, que es coadministrador conmigo en el grupo de Derecho Chileno, Derecho Privado Chileno, en Facebook, para que nuestros colegas civilistas nos sigan, o sea, le den like a la página, en verdad. Y obviamente hacer publicidad para nuestro estudio jurídico, en el cual yo trabajo con mi socia y amiga Camila Bustamante, especialista en materias de familia, para que nos sigan en Instagram y en Facebook. Se llama Victoriano y Bustamante Abogados Asociados. ¿Ya? Muchas gracias por... Número de contacto, Francisca? Sí, mi número de contacto es 940-963785. Ese es número de teléfono y WhatsApp. Y el de mi colega, su teléfono para llamadas es 950-824-729. Ya, perfecto. Entonces, Correo nuestro correo electrónico para cualquier consulta, contacto arroba bibabogadoschile.cl. ya. Francisca, bueno, una vez más, para que las personas tengan claro, reiterar los contactos, porque han llegado aquí eventualmente consultas. El número de teléfono y correo. Ya. 950-824-729 de mi colega Camila Bustamante o mi teléfono que es 940-963785. 940-963785. Perfecto. Entonces, como señaló la invitada, ahí están los números que aparecen en pantalla. Son los números de contacto, en este caso, del estudio jurídico al cual es socia doña Francisca Victoriano, y también, como dijo ella, que se pueden conectar por medio de las redes sociales que tienen tanto en el Facebook como en el Instagram. Reiterar una vez más, Francisca, mi agradecimiento a, a tu tiempo, a tu conocimiento, y bueno, a lo mejor nunca sabe,
de que, en este caso, a través del programa El Jurista, tener la oportunidad de poder compartir contigo el espacio para hablar algún otro tema de relevancia y que siempre que tenga que ver con una situación de índole legal, social, y que al cual yo le llamo empoderamiento legal para todas las personas que están conectadas a Somos con CTV y los que lo ven más adelante. Es la idea en Sí, el pues fondo. nosotras quedamos a disposición. Mi colega también es especialista en familia, sabe mucho respecto a los temas de familia, que también han surgido mucho con el tema del COVID, aunque uno no lo piensa, el tema de la relación directa y regular, por ejemplo, o la rebaja de alimentos por el tema de las suspensiones de contratos laborales. Así que nosotros estamos a disposición para poder ayudar a la comunidad. Muchas gracias también por la invitación. Ya, perfecto. Eh, Nuevamente, gracias Francisca y nos estamos viendo para una nueva oportunidad. Bueno, eso es el tema que tratamos el día de hoy, que dice relación con la sucesión por causa de muerte, explicaciones generales y qué es lo que nos interesa en el fondo, cómo se distribuye el patrimonio del fondo. Y señalando que en caso de que si la persona no hace testamento, entonces pasamos al procedimiento de la sucesión intestada, lo que finalmente se deduce es la tramitación de la posesión efectiva. Y si eventualmente hay testamento, entonces pasamos a la tramitación de la sucesión testada. Quiero reiterar a todas las personas que están conectadas a Somos con CTV que pueden hacer sus consultas, sugerencias, saludos, comentarios por los dos medios tradicionales que tiene el canal, ya sea escribiendo al muro de Facebook o también al número WhatsApp que aparecerá en pantalla. Esto es más 569 77 25 23 40. Y no puedo no dejar de hablar con probablemente el tema que ha sido de mayor coyuntura en nuestro país durante la última semana, y que también incluso voy a hacer un guiño con respecto al tema que acabamos de tratar y que dice relación con el 10% del retiro de nuestros fondos de pensión. Y quiero dar estos minutos que nos van quedando el programa para hacer unos breves comentarios con relación a lo que ha ocurrido hasta el momento. En primer lugar, hay que dejar claro que este proyecto, porque es eso, es un proyecto de ley, ha pasado por hasta el momento en dos trámites. El primero, que ocurrió el miércoles de la semana pasada, se aprobó la idea de legislar el proyecto del 10%, el cual finalmente se tuvo el quórum al respecto, que son 3/5, que eso es lo que establece nuestra constitución política con relación a materias de esta índole, y el día de hoy, que fue la aprobación en este caso del proyecto en sí. A grosso modo, voy a explicar en qué consiste este proyecto de ley que fue aprobado en este caso por la Cámara de Diputados y que va a pasar ahora al Senado. En primer lugar, este proyecto de ley viene en definitiva, según los parlamentarios que son los autores del proyecto, viene de alguna manera a suplir, a complementar o derechamente a dar una real alternativa a la situación que ocurre con respecto a la gran mayoría de las personas que están viviendo una situación de precariedad, ya sea porque tienen falta de alimentación, ya sea porque están acogotados con el tema de las deudas, por los arriendos, por los dividendos, por los consumos básicos, etc. Y se estableció en este sentido un porcentaje, que es el 10%. Ahora, ese 10% tiene límites. ¿En qué sentido? El proyecto de ley dice que tiene un mínimo para poder ser, en este caso, retirado, que es 1.000.000 de pesos. La primera pregunta que yo me podría inmediatamente plantear, que ustedes mismos seguramente se lo están pensando, bueno, no todas las personas, en este caso,
podrían sacar 1 millón de pesos, porque tienen menos de 10 millones de pesos en materia de cotización. ¿Qué dice el proyecto de ley en ese caso? Como se establece un mínimo, que es 1 millón de pesos, el Estado, en este caso, de forma solidaria, complementa el monto hasta completar el 1 millón de pesos. De modo que al menos se cumpla con ese mínimo. Y tiene un coto, un tope, que es hasta el monto de 4.300.000 pesos. Por tanto, por ejemplo, una persona que tenga 70 millones de pesos, el proyecto de ley dice, yo puedo retirar hasta el 10%, ¿cierto? Entonces la persona que tiene 70 millones pensará, bueno, yo puedo retirar entonces hasta 7 millones de pesos. La respuesta es que no, no es así. Va a recibir hasta el tope, que son los 4.300.000 pesos. Eso en primer lugar. Y eso es lo que se aprobó. En segundo lugar, otra de las cuestiones que también en este caso se pusieron a la palestra en este proyecto de ley es que este dinero se iba a reembolsar, se iba a reponer. ¿Ya? Y así está establecido. El día de hoy se discutió eso, porque no solamente hubo una votación, sino que hubo varias votaciones. Y se rechazó la idea del reembolso. Ojo ahí. Entonces, eso va a generar debate en el Senado. Y la fórmula con la cual se había establecido de cómo se iba a establecer este reembolso era mediante la distribución de un fondo solidario. Era la manera como se establecía este proyecto de ley. Entonces, para que tengan claro, en eso más o menos consiste este proyecto de ley del 10%. ¿Ya? Y haciendo el guiño con relación al tema que recién tratamos, que es la sucesión por causa de muerte, en particular con respecto al tema de las herencias. Vamos a tratar el tema de las herencias, o dicho de otra forma, las asignaciones a título universal, que es otra forma que se puede denominar a las herencias. La pregunta es, con respecto a las AFP, y seguramente muchas personas se lo han planteado, mi dinero, lo que yo tengo en la AFP, ¿puede ser heredable o no a mis sucesores? Y ahí, una vez más, recordar que la sucesión habrá que distinguir si es testada o intestada, en el caso de que si la persona del causante, el difunto, dejó un testamento. Y la respuesta es que sí, son heredables. Pero hay que distinguir ciertas cuestiones que al respecto. ¿Qué hay que distinguir? Si el difunto, el causante en vida, determinó, en este caso, que su pensión fuera establecido como una pensión de sobrevivencia o no. Si es una pensión de sobrevivencia, en ese caso, solamente serán heredables aquellas personas que, en este caso, la persona, el pensionado, haya determinado con su respectiva FP quiénes pueden ser, en este caso, las personas que lo van a suceder. Si no lo determinó bajo el método de pensión sobrevivencia, en ese caso, cualquier persona, en este caso, todos los sucesores que establece la ley, pueden, en definitiva, recibir ese monto de la pensión. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que tener, en ese sentido, mucho ojo con respecto a los montos de la pensión.
¿ya? Eso es. Así que quiero reiterar una vez más la idea del 10%. Reitero que lo que se aprobó el día de hoy por la Cámara de Diputados es la aprobación del 10% del retiro de los fondos de pensiones con respecto a todas las personas que se encuentren pensionadas en nuestro país, de manera sencilla, que tiene un mínimo que se puede retirar, que es de 1 millón de pesos, y con un tope de 4.300.000 pesos, ¿ya? Y finalmente, será el Senado quien, en primer lugar, deberá discutir el tema y si lo va a aprobar o no lo va a aprobar. Y para eso deberá también cumplir con un determinado, cumplir con el quórum que establece nuestra Constitución, que son los de 3/5, y que en el caso de los senadores, como son 43, en este caso se requeriría de 26 senadores para que finalmente esto pueda ser aprobado. Y ojo que también posteriormente, eventualmente, el presidente de la República pudiera imponer un veto e incluso también pudiera ocurrir que ya sea a través del Ejecutivo o por medio parlamentario discutan si esto es un proyecto que pudiera ser ley, pudiera en este caso tener o ser declarado por inconstitucional y por tanto llevar la discusión al Tribunal Constitucional. Así que aún es un proceso que es bastante largo y que le llamo en este caso a la calma a todas las personas que a lo mejor ya están bastante entusiasmados y dirán, al fin, mi dinero en este caso va a llegar, voy a poder en parte solucionar todos los problemas que tengo actualmente con temas de alimentación, con temas de deuda. Eso es lo que les puedo comentar con respecto al proyecto de ley y que sin duda que ha sido el tema de discusión que ha llenado los medios de comunicación a través de redes sociales, a través de los matinales, como el matinal de Somos Conce TV, los diarios, etc. Eso es. Quiero, además, recordarles a todas las personas que se encuentran conectadas a Somos Conce TV que la parrilla, en este caso, de este canal. En primer lugar, recordar, de lunes a viernes, desde las 7:30 horas, Apaga tu alarma con el señor Emanuel Fernández, que todos los días nos sorprende con invitados, con datos de cultura, de índole musical, de anécdotas de situaciones regionales, etc. La nueva alternativa de matinal, no se lo pierdan, se los recomiendo, vean, Apaga tu alarma. También en Somos Conce TV está el programa del gran Julio Andrade, que siempre nos sorprende con distintos líderes regionales. Para eso, vean, martes y jueves a las 19 horas, en este mismo horario del programa El Jurista, Líder Ciudadano. Y finalmente está el programa de los dos programas de la gran Marta Pérez, esto es, en primer lugar, el programa social, el programa de ayuda de Somos Conce TV, que es Hablemos de Nosotros los días lunes a las 19 horas, y el programa político los días viernes con Conexión Regional. Yo por mi parte, una vez más, quiero dar las gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, y quiero recordar además que si quieren incluso hacer sus comentarios, consultas, después del programa, yo con gusto se los contesto, ya sea escribiendo el muro de Facebook de Somos Conce TV, o también al número de WhatsApp más 569 77 25 23 40. Nos vemos el próximo miércoles y atentos con el invitado que vamos a tener la próxima semana. Hasta luego.